Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Procesal Civil 2 veremos nuevamente los medios de prueba, en especial la prueba pericial, reconocimiento judicial y otros medios de prueba no contemplados. Hola, estamos aquí nuevamente y vamos a continuar hablando de medios de prueba, ¿sí? Hemos visto ya la prueba documental, informativa, deposiciones, testimonial. Y hoy empezaremos con la prueba pericial. ¿Qué es la prueba pericial? Es el medio por el cual personas ajenas a las partes, que tengan conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión y que han sido previamente designadas en un proceso determinado, perciben, verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de estos, a fin de formar la convicción del juez. Es decir, que el perito es una persona tercera, ajena también, como los testigos, pero a diferencia de los testigos tiene un saber específico, un saber especial. Y se recurre a esta prueba cuando efectivamente se necesitan de esos conocimientos especiales para poder entender lo que sucedió o acreditar un hecho, un daño invocado, ¿sí? Por ejemplo, el perito médico, cuando uno en una demanda de daños y perjuicios dice sufrí estos daños, tengo ahora esto, un juicio de mala praxis, ¿no es cierto? Es como obvio que el juez no puede saber, no tiene por qué saber de estas cuestiones médicas y necesita del auxilio de este tercero para que le explique, le diga si es cierto lo que invoca uno, lo que alega el otro en su defensa, ¿sí? Y dé como una mayor comprensión del tema para poder después decidir en la sentencia. ¿Qué diferencia al perito por ahí de un testigo? Es que el perito es intercambiable, digamos. El testigo puede ser un médico, sin embargo es el médico que atendió a esta paciente en este caso y lo que va a venir a contar es lo que sucedió con su paciente, qué fue, lo que vio, lo que percibió con sus sentidos. En cambio, el perito médico se designa generalmente un listado de peritos y si ese perito, no renuncia o no acepta el cargo, bueno, designa otro. Es como se lo puede sustituir fácilmente, porque no es personal su conocimiento, sino que se lo cita como experto en la materia, ¿sí? Pero si no es este experto, puede ser otro experto. Ahora bien, obviamente la prueba pericial, cuando la ofrecen en sus escritos de demanda, contestación, deben indicar con claridad qué tipo de experto ustedes quieren. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, quiero un perito arquitecto o no, un ingeniero civil o lo mismo pasa con los médicos, puede ser un médico legista, un médico traumatólogo, médico lo que fuera. Es carga de la parte que ofrece la prueba indicar en concreto cuál es la especialidad. El juez de todas formas tiene facultad para modificarlo, decir algo diferente, pero son ustedes los que deben especificar esto al ofrecerlo. Y también deben ofrecer los distintos puntos de pericia, es decir, aquellas preguntas, aquellas cosas que ustedes quieran que el perito diga, conteste. Por supuesto que el juez puede también ampliar esos puntos, puede negar algunos puntos y decir, no, esto no, porque no es un hecho controvertido o porque no es conducente, ¿sí? Volvemos a estos principios generales que habíamos visto sobre qué debo probar hechos controvertidos conducentes. Y cuando se ofrece la prueba, la otra parte también puede ofrecer puntos de pericia distintos a los que ha ofrecido quien ofreció la prueba. El Código Nación tiene prevista la figura del consultor técnico, que no está en todos los códigos procesales. El consultor técnico sería también una persona especialista en esta misma materia, pero que asesora a la parte, ¿sí? No es como el perito que es designado de una lista y que en realidad no conoce ni tiene, es como imparcial, digamos, como el juez, sino que el consultor técnico, así como la parte tiene un abogado que lo asesora desde el punto de vista legal, el consultor técnico lo va a asesorar sobre esta materia específica. Los peritos, en cambio, con esto que tienen que ser imparciales,
pueden ser recusados por las mismas causales que pueden ser recusados los jueces, ¿sí? Si quien resulta sorteado de la lista es, no sé, el esposo de una de las partes, bueno, no tendrá que aceptar el cargo, sino lo recusarán por entender que no es un tercero ajeno e imparcial. El perito tiene el deber de aceptar el cargo, ¿sí? Se acepta en un escrito, generalmente tienen que comparecer al juzgado y ante el secretario del juzgado que da fe que se presentó ese perito a aceptar el cargo, y después tienen que cumplir con la tarea que es contestar estos puntos de pericia. Lo hacen mediante la presentación de un escrito que se le suele decir pericia, exactamente. Y para ello muchas veces precisan en forma previa hacer algún tipo de diligencia, como examinar los autos que participaron del choque o hacer una revisación médica de la persona que alega haber sufrido daños, ¿sí? Cuando se trata de un médico. Y para eso es común que los peritos pidan un anticipo de gastos, o sea que se les adelante una suma de dinero para costear, no sé, el traslado al lugar del accidente, para alquilar un consultorio, para lo que fuera. Este anticipo de gastos, que no hay que confundirlo, no es un anticipo de honorarios, ¿sí? El perito para cobrar sus honorarios va a tener que esperar, al igual que los abogados, a que finalice el pleito y esa sentencia y condena en costas, ¿sí? Es un anticipo de gastos. El juez lo fija, puede no fijarlo. Si el juez considera que sí, que es atendible y que hay que fijarlo, y la verdad que generalmente se fija un monto, no es un monto la verdad muy significativo, pero se les da un adelanto. Incluso el perito podría justificar que necesita más dinero si explica para qué, supongamos que tenga que viajar muy lejos o hacer muchos viajes y lo justifica, por supuesto, el juez puede fijar un monto más alto. El perito debería rendir cuentas de lo que hizo con ese dinero. Cuando no es significativa la suma, la verdad es que nadie le pide al perito que rinda cuentas, pero en algún caso excepcional donde haya que poner más dinero, puede ser que se le pida al perito que rinda cuentas. Y en caso, es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta, porque en caso de que no depositen el anticipo de gastos, pueden perder la prueba. Entonces, si ustedes ofrecieron la prueba, tienen que estar atentos a que una vez designado el perito, si este solicita el anticipo y el juez lo fija, pagarlo. Hay acá un tema en la jurisprudencia que no en todas es unánime. ¿Qué pasa cuando la prueba fue ofrecida por la parte actora y tiene beneficio de litigar sin gastos? ¿Sí? A veces algunos deciden directamente afrontar este pago porque no es una suma muy elevada. Otros piden que la pague la parte demandada, pero la parte demandada se defiende diciendo yo no ofrecí la prueba. Bueno, tendrán que ver qué es lo que decide el juez. Pero sí es muy importante que no dejen pasar, que lo pidan con anticipación a que se fije la prueba o dentro del plazo para hacer el anticipo, para que no se les tenga por perdida la prueba. ¿Sí? No se confíen en que porque tienen beneficio de litigar sin gasto no tienen que hacer el anticipo, porque no toda la jurisprudencia es unánime en este sentido. El perito tiene el deber de aceptar el cargo, de presentar la pericia, y para lo cual hace todas las gestiones previas que considere necesarias. Cuando el perito no cumple con su cometido, ¿sí?, uno puede pedir la remoción de este perito. La remoción generalmente implica una sanción, ¿sí?, que es, por ejemplo, en Nación o en Provincia de Buenos Aires, que se lo excluye de la lista y no va a poder ser designado como nuevo perito en otra causa. Y el sentido un poco de esto es que los peritos, cuando se inscriben en la lista, no saben qué tipo de juicio les va a tocar y si el juicio va a involucrar o no mucho dinero. Y los honorarios de los peritos van de la mano de la entidad económica del pleito. Entonces, para evitar que los peritos, si el juicio es de poco monto, digan, yo por esto no quiero trabajar, y porque entonces nos quedaremos sin peritos para los juicios de poca plata, el perito está obligado a aceptar el cargo. Y si no lo acepta es removido y se lo excluye de la lista como una sanción para evitar este juego, digamos, de, bueno, solo acepto si la pericia me interesa económicamente o no. En algunos lugares esto se ha solucionado, existen, digamos, peritos, un cuerpo de peritos oficiales, o sea que dependen del Estado, reciben un sueldo y entonces evitamos este tipo
de problemas. Pero en otros muchos lugares no, y por eso es que esta obligación es tan importante como no admitir que el perito renuncie porque sí, sino que acredite realmente que no puede en ese momento hacer esa pericia por enfermedad. Si están enfermos, o sea, hay todo un reglamento, y los peritos, si están enfermos y no van a poder hacer las pericias, tienen que pedir licencia médica y demás. Una vez presentada la pericia, que es este escrito donde el experto contesta los puntos de pericia de las partes, de esa pericia se da vista o traslado a actor y demandado para que puedan tomar conocimiento de lo que informó el perito, ¿sí? Por supuesto, esto tiene que ver con el principio de defensa, de bilateralidad del proceso. Dentro de los 5 días de notificado este traslado, la parte puede o no decir nada, porque le pareció muy bien la pericia que presentó el perito, o pedir explicaciones, porque dice no me queda claro, el perito dice esto, a ver que explique un poco más esto. Este pedido de explicaciones no puede importar nuevos puntos de pericia, ¿sí? Por el principio de preclusión. Yo pedí estos puntos, ahora no puedo agregar que me diga cosas nuevas. Sí puedo pedir que me aclare algo que no entendí de esto que me está contestando. Esto de que no puedo agregar nuevos puntos de pericia igual siempre queda ahí sujeto, porque el juez puede, sí, en cualquier momento decirle al perito, mire, pero dígame esto, acláreme esto, agrégueme esto, ¿sí? Como medida para mejor proveer o para... Porque en el derecho procesal igual las teorías más modernas están por, más allá de estos formalismos, por conseguir la verdad material, o sea, la verdad verdadera, como yo a veces, de lo que aconteció, de lo que se quiere mostrar. Entonces se han flexibilizado mucho estas normas. Pueden también las partes, además de pedir explicaciones, en el caso de que pidan explicaciones, será vista al perito para que conteste, y pueden también las partes impugnar la pericia. En los escritos de impugnación, la verdad, lo que se hace es manifestar su desacuerdo con lo que dice el perito, ¿sí? Y criticar su pericia dando todos los argumentos que generalmente aportan los consultores técnicos, en el caso de que los haya, o que se les ocurra al letrado, para quitarle valor probatorio a este dictamen. Esa impugnación, en realidad, no se sustancia con el perito, sino que el juez la va a tener en cuenta al momento de dictar sentencia, junto con los restantes elementos de la causa, ¿sí? Va a ver el dictamen pericial, va a ver lo que argumentaron las partes respecto a si estuvo o no bien hecha la pericia y qué surge de las demás pruebas, y en base a eso verá qué fuerza probatoria le acuerda a este dictamen. Lo que sí, habiendo un dictamen pericial, el juez no puede en su sentencia desconocerlo y no hacer referencia al mismo, ¿sí? Si en todo caso de la sentencia debe surgir claramente y con fuertes fundamentos por qué se aparta de lo que dice el perito, o por qué morigera, o por qué no lo toma tal cual, o incluso el juez podría en algún caso, como medida para mejor proveer, ordenar una nueva pericia. Pero también el juez puede citar al perito a que brinde explicaciones, ¿sí? En audiencia, en la que obviamente deben estar presentes las partes, una vez más, para tutelar su derecho de defensa y la igualdad del proceso, entre las partes en el proceso. Puede pasar que una de las partes ofrezca la prueba pericial y la otra parte considere que es una prueba inconducente, que no sirve, y entonces manifieste su desinterés en esta prueba. Si el juez decide de todas formas proveerla y la prueba se produce, se llega al momento de la sentencia y resulta condenado en costas la parte que manifestó el desinterés por esta prueba, no tendrá que pagar los gastos del perito ni los honorarios, salvo que haya sido una prueba fundamental para la decisión del proceso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los peritos, la verdad, que encarecen mucho el proceso, y a veces se ofrecen un montón de peritos. ¿Sí? Cada perito son honorarios, y a veces son pruebas conducentes y que realmente aportan, y otras veces se multiplican gastos cuando tal vez no son tan necesarios. Para poner un ejemplo, muchas veces se pide martillero, perito tasador martillero para que me dé el valor de un inmueble. En algunos casos está justificado,
Pero en otros podrían simplemente traer evaluaciones de unas inmobiliarias de la zona que los hacen sin costo, con un costo mucho más económico, ¿sí? Pueden las partes ponerse de acuerdo e ir a la misma inmobiliaria de renombre, y eso es como mucho más económico que designar a un perito que va y cobra honorarios para algo sencillo, digamos, que es determinar el valor de un bien inmueble. Entonces, al momento de ofrecer las pruebas, tengan también esto en cuenta y sepan que si la parte manifestó el desinterés en esta prueba, aun cuando sea condenado en costas, si no resultó una prueba necesaria para resolver el conflicto, las costas, o sea, los honorarios de ese perito van a correr a cargo de ustedes. El último medio de prueba que está previsto en el Código de Nación, es el reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial es la percepción sensorial realizada por el juez de hechos que deben ser objeto de pruebas. Es decir, el juez percibe directamente por sus sentidos, ¿sí? Por ejemplo, va a un lugar para ver con sus propios ojos cómo son las calles, cómo es, no sé, el puente, cómo los árboles, si están o no cerca, si caen sobre el techo de la otra casa. Él ve directamente con sus ojos. Esta es una prueba que, si bien se ofrece mucho, es pocas veces utilizada. Primero porque en pocos casos resulta necesario que el juez perciba directamente. Los jueces tienen ya muchas tareas a su cargo y disponer por ahí de un día para ir al lugar y ver con sus propios ojos les demanda una cantidad de tiempo y a veces de ganas que no tienen. Cuando muchas veces esto se puede sustituir hoy día, por supuesto, con fotos, pero cuando además va a haber una pericia y dentro del marco de la misma pericia ya surgen estos elementos. O en realidad cuando nada aportan nuevo a la causa, ¿sí? Por ejemplo, en un juicio de alimentos, hacer un reconocimiento de la casa donde vive el niño. Bueno, salvo que estén alegando específicamente que hay una diferencia muy amplia entre un hogar y otro, pero cuando los hechos alegados no pasan por ahí, la verdad que ir a ver la casa del niño, no sé si agrega para resolver, no sé, un tema de alimentos o una cuestión así. Así que no es muy utilizada en la práctica. Para algunos supuestos sí, es imprescindible, porque nadie puede sustituir este conocimiento personal del juez. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay cuestiones entre vecinos, de que hay una fábrica, por ejemplo, dicen que la fábrica hace mucho ruido o hay mucho olor. Bueno, eso como es también muy subjetivo, ¿no? Y muy difícil si bien un perito puede tal vez ir y auditar las máquinas y ver los permisos que concedió la municipalidad y demás. Bueno, por ahí en ese caso que el juez vaya personalmente y escuche o huela por él mismo, lo ayuda al momento de tener que tomar una decisión. En estos casos se ha entendido, por estas mismas razones, que es indelegable. Es el juez en persona quien debe ir y no sirve que vaya un secretario. Muchas veces igual los jueces optan por ejemplo, reemplazarla por un mandamiento de constatación, ¿sí? Mandan a un oficial de justicia que, por ser un oficial, también hace plena fe y puede, por ejemplo, constatar el estado de ocupación de un bien, o puede constatar ciertas características físicas. También ahora el código se ha incorporado la posibilidad de recrear los hechos de, por ejemplo, un accidente. Esto se usa mucho en derecho penal, no tanto en civil y comercial, pero existe esta posibilidad y en estos casos se ha entendido que es también una forma de reconocimiento judicial, ¿sí? Que se hace con todos estos, debe ir el juez en persona, pueden ir en ese mismo acto los peritos, por ahí los testigos, como para reconstruir el hecho. Pero la verdad que es muy poco usado en civil y comercial. Ahora bien, en caso de que el juez haga lugar al reconocimiento, tiene que indicar día y hora en que concurrirá para que puedan ir las partes una vez más, para poder ejercer su derecho a controlar la prueba y respetar la igualdad entre las partes. Y por último, el código tiene un artículo que habla de otros medios no previstos expresamente en el código, que hoy día son muchos, porque con la tecnología se ha avanzado en muchas formas que los códigos procesales aún no tienen previstos, y dice que en estos casos se aplicarán analógicamente las
los medios de prueba ya previstos. Entonces, ante estos supuestos, ustedes tendrán que usar su imaginación y ver cuál de los medios de prueba se asimila más e intentar proponer que se produzca de esa forma o de esa forma o similar. Y esto va a ser muy importante también para ver en los supuestos de caducidad y negligencia cuáles se aplicarían supletoriamente a este medio de prueba. Con esto vamos finalizando sobre los distintos medios de prueba y los esperamos en el foro con cualquier duda que les haya quedado y nos vemos en la próxima clase. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema medios de prueba, prueba pericial, reconocimiento judicial y otros medios de prueba no contemplados. Todo ello se encuentra comprendido en la unidad 1 del programa de estudio. Es fundamental que tengan en cuenta que la tecnología nos pone ahora a la vista muchas formas de prueba, medios de prueba no contemplados, y por ello deberemos pensar de qué forma adecuarlos en las normas existentes. La prueba pericial, recuerden que si bien es muy útil, muchas veces es muy costosa, y el reconocimiento judicial puede muchas veces obviarse y reemplazarse por otras pruebas.